Hola, buenas noches. Hola René, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Usted? ¿Cómo está? Bien, aquí esperando la, la ayudantía del día de hoy. Estaba inseguro, no sabía si es que iba a haber ayudantía hoy, como y teníamos la evaluación del caso grupal, pero después me recordé que el profe había dicho que iba a dejar citado para hoy la ayudantía, así que por eso me conecté. Sí, sí, bueno, yo estaba en la incertidumbre, pero el profesor me confirmó, se organizó y se hizo. La verdad están, bueno, es más que nada esto va a ser una ayudantía de repaso, ya, para ir viendo, preparándose para lo que sería el caso de hoy, que se lo van a subir en un ratito más, terminando la ayudantía seguramente, van a dejar a disposición el caso. Ya, sería de teoría de la firma en realidad, todo lo que hemos ido viendo hasta ahora. Ya. Bueno, entonces lo que pretendo hacer hoy es ver ejercicios muy similares a los que ya hemos visto ya. Este, por ejemplo, es el primero, es de una función de producción, la cual nosotros vamos a tener que obtener las demandas condicionadas, ¿ya? Para, el- para los factores productivos L y K, o sea, capital y trabajo. Entonces, si nos damos cuenta, esta función es un poco diferente a la del resto, ¿ya? Ya que si sumamos los exponentes de cada uno, no nos alcanza a dar uno, nos da 0,7. Entonces, esta va a tener una característica particular. ¿Ya? Pero antes de comenzar, esperemos un momento. Hola, buenas noches. Ya, comencemos. Entonces, vamos a hacer un repaso de lo que sería lo que hemos visto de la teoría de la firma, ya, contextualizando corto y largo plazo. Bueno, el ejercicio uno está relacionado con el largo plazo, ya que estamos presentes ante una función de producción, la cual tiene dos factores productivos, que sería capital y trabajo. ¿Ya? Capital y trabajo. Entonces, ahora, antes de abordar el ejercicio, bueno, ya sabemos que hay que realizar una operación de minimización en este caso, ¿ya? Pero lo importante es saber siempre los rendimientos, ¿ya? A por ver contra qué nos vamos a encontrar, con qué ejercicio nos vamos a enfrentar. Ya, entonces en este caso tenemos una función de producción, la cual tiene dos factores productivos, como ya le había dicho, pero la suma de los exponentes de ambos factores productivos nos da 0,7. ¿Ya? Entonces, si ustedes me pueden recordar, ¿qué significaba eso? Que era 0,7 el exponente. Era decreciente. Perfecto. Sí, los rendimientos de los factores productivos son decrecientes. ¿Ya? Entonces, recordemos que los rendimientos decrecientes conllevan costos crecientes, ¿ya? Entonces, ya sabemos que es una empresa con rendimientos decrecientes. Quiere decir que no es muy eficiente, que digamos. Quiere decir que por un 1% que suba cualquiera de estos dos factores productivos, es decir, capital o trabajo, el impacto que va a tener en la función de producción va a ser menor al 1%. Ya es decir, aproximadamente un 0,7%. Ya, entonces, ya sabemos que no es eficiente y es una empresa con rendimientos decrecientes. Entonces, la pregunta nos dice,
determine la senda de expansión y las demandas condicionadas para cada factor productivo. Entonces, veamos al tiro las preguntas. La B nos dice, obtenga los óptimos de capital y trabajo con un nivel de producción de 1000 y tenemos que determinar la función indirecta de costos. Ya, eso es lo que vamos a hacer. En la pregunta nos están pidiendo calcular y determinar las demandas. Entonces, partimos escribiendo la información que nos da el ejercicio. Nos da la función de producción y el precio de ambos factores productivos. También nos da en la producción, no sé si está o no. Ya no está el nivel en la producción marginal, pero yo se las doy acá. Y debería venir, sí o sí, en cualquier caso ejercicio, debería venir esta información que no sale, pero se las doy. Entonces, la producción marginal de L y la producción marginal de K. Ya, recordemos que es la derivada de esta función con respecto a L y la derivada con respecto a K. Esas son las producciones marginales. Entonces, ahora vamos a partir con el ejercicio A. Primero, se plantea el problema. ¿Cuál es el problema? Es minimizar los costos sujeto a una restricción. Y esa restricción va a ser la función de producción. Acá tiene la Q una barrita, recordemos que es un nivel de producción fijo. Quiere decir que yo voy a minimizar esto conociendo el nivel de producción al cual quiero llegar. ¿Ya? Entonces, sabemos que la condición de equilibrio es la TST, que sería la tasa de sustitución técnica, es decir, la pendiente de la función de producción, y la TSM, que sería la tasa de sustitución de mercado, del mercado de factores productivos para ser más específico. ¿Ya? Y esta viene de la función de costo. Ya la función de costo tiene la pendiente de la tasa, la TSM. ¿Ya? Y esa pendiente sería W partido R. Y la pendiente de la función de producción sería producción marginal de L dividido producción marginal de K. ¿Ya? Entonces ahora lo que se procede es a desarrollar y reemplazar. Primero partimos reemplazando producción marginal de L, producción marginal de L. ¿Ya? Acá recordemos que esta es una división. ¿Ya? Acá tenemos dos fracciones, fracción 1 y fracción 2. Entonces, como se están dividiendo dos fracciones, vamos a proceder a conservar la primera, es decir, producción marginal de L por, o sea, está esto, ¿cierto? Producción marginal de K. Esto es lo mismo que decir producción marginal de L por 1 dividido producción marginal de K. ¿Ya? Entonces, al fin y al cabo, vamos a conservar la primera e invertir la segunda. ¿Ya? Y se transforma el signo a una división. Perdón, de una división a una multiplicación. Entonces, conservamos el primero, que sería la producción marginal de L, y lo que es producción marginal de K se va a invertir. Inicialmente era L elevado a 2 dividido K elevado a 5 a 0,5 y escribimos el opuesto, el invertido, que sería K elevado a 0,5 dividido en L 0,2. Y entonces ahora multiplicamos para el lado, S con S y este con este. Ya, entonces K elevado a 0,5 por K elevado a 0,5 me va a dar K elevado a 1. L elevado a 0,8 y L elevado a 0,2 nos va a dar L. El 0,4 por 1 va a dar 0,4. Entonces de esta expresión nosotros tenemos que despejar L o K. En este caso voy a despejar L, perdón, voy a despejar K. Entonces vamos a pasar multiplicando esta L y dividiendo el 0,4. Entonces la senda de expansión nos queda de esta manera. ¿Ya? K es igual a W por L dividido 0,4 R. Entonces, nuestro segundo paso es reemplazar la senda de expansión en la función de producción. Entonces, ahora tenemos acá la función y a esto vamos a reemplazarle la K, ya que fue la que despejamos en la senda. Si hubiese sido la L, reemplazamos la L, pero en este caso es la K. Entonces, vamos a escribir la K, pero siempre vamos a conservar el exponente. En este caso es 0,5. Entonces ahora vamos a desarrollar y despejar la L.
ya que con eso vamos a obtener nuestra primera demanda condicionada. Entonces, todo lo que está dentro de este paréntesis, cada uno de los valores va a estar elevado a 0,5. Es decir, el W a 0,5, el L 0,5, el 0,4 elevado a 0,5 y el R elevado a 0,5. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, vamos a agrupar lo que se puede agrupar, es decir, esa L con esta L, ya que ambas se están multiplicando y son de igual base, así que se conserva la base y se suman los exponentes. Y esto que está acá abajo lo vamos a pasar multiplicando, ya que nuestro objetivo, recordemos, es dejar despejar la L, y esta W que está multiplicando va a pasar dividiendo, al igual que el 2. Entonces nos queda esta expresión. Ya nos queda 0,4 elevado a 0,5, que sería este numerito, que lo pasamos multiplicando. El R elevado a 0,5, que sería ese numerito de acá que pasa multiplicando. La Q que se conserva, dividido por 2 elevado a 1, por W elevado a 0,5, que sería ese. ¿Ya? Y nos queda L elevado a 0,7. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es eliminar ese 0,7. Y para que hacerlo de una forma más simple y mucho más visual, para trabajar con la simplificación del otro lado de la ecuación, vamos a transformar todo a fracciones. Todos los exponentes los vamos a pasar a fraccionarios. Es decir, 0,5 es lo mismo que 5 décimos. ¿Ya? Este igual es 5 décimos, ya que es 0,5 y está acá. Recordemos que para poder pasar de un número por ejemplo, un 0,5 o un 0,3, el número que ustedes desean pasar a fracción, es solo escribir el mismo número, por ejemplo, en este caso es 5, escribirlo sin coma, sin nada, y vamos a dividirlo por una potencia, un número múltiplo de 10, ¿ya? Una potencia elevada de 10, la cual va a tener tantos ceros como comas, como números después de la coma tenga el número en cuestión. Es decir, nosotros queremos pasar este 0,5 a fracción, vamos a escribir el 5 y vamos a contar cuántos números después de la coma tiene. Tiene 1, entonces lo divido en 10. Si fuera 55, por ejemplo, vamos a dividirlo en vez de 10, es 100. Y así sucesivamente. Ya, todo número que sea se puede hacer de esta manera. Se puede transformar así. Entonces, sigamos. Todos los numeritos los vamos a transformar a fracción. ¿Ya? Tenemos acá, todos son 0,5, 0,5, 0,5 y un 0,7. Entonces, todos los que son 0,5 van a quedar como 5 décimos, 5 décimos, 5 décimos, 5 décimos. Y el L, que era 0,7, va a quedar como 7 décimos. Recordemos que escribimos el número y lo dividimos por un 10, ya que tiene un número después de la coma. Y ahora nosotros lo que queremos hacer es eliminar este 7 décimos. Y para poder eliminarlo, sí o sí vamos a tener que elevar todo al opuesto, que sería 10 séptimos. Entonces, así vamos a dejar el L elevado a 1, ya, y ahí vamos a poder saber cómo sería la demanda condicionada de L. Entonces, ahora lo que vamos a tener que hacer es aplicar la propiedad potencia elevado a una potencia. Es decir, este 0,4 elevado a 5 séptimos lo vamos a elevar todo a 10 séptimos. Voy a hacer un ejemplo de cómo se desarrollaría. El 0,4 está elevado a 5 séptimos y todo esto va a estar elevado a 10 séptimos. Entonces la propiedad es que estas dos se multiplican. Ya el 5 séptimos con el 10 séptimos se van a multiplicar. Entonces va a quedar 5 séptimos por 10, perdón, no era 5, era 5 décimos. Era 5 décimos. Ahora sí, no sé si era
5 décimos, y acá 5 décimos, y este sería 10 séptimos. Entonces lo que vamos a hacer es simplificar este 10 con este 10 y nos va a quedar 5 séptimos. ¿Ya? Entonces ahora el 0,4 va a quedar elevado a 5 séptimos. Entonces así se va a ir haciendo cada uno. Ya lo mismo vamos a hacer con el R elevado a 0,5, lo mismo con la Q, ya. Lo mismo vamos a hacer con el 2, con el W elevado a 5 décimos también. Lo hacemos de esta misma forma. Ya, entonces ahora al despejar todo, al ir multiplicando término a término, nos va a quedar 0,4 elevado a 5 séptimos, R elevado a 5 séptimos, la Q que estaba elevado a 1, nos va a quedar a 10 séptimos, lo mismo con el 2 que estaba elevado a 1, entonces nos queda 10 séptimos, y el W que estaba elevado a 5 décimos nos va a quedar 5 séptimos. ¿Ya? Y la W y el L que está elevado a 7 décimos nos va a quedar elevado a 1. Y ahora esta sería nuestra primera demanda condicionada de L. ¿Ya? Ahora para saber la condicionada de K tenemos que reemplazar la demanda de L en la senda de expansión. Y para hacer eso vamos a vamos a separar todo lo que no tenga la L. Ya todo esto lo vamos a dejar aquí, al ladito, y la L la vamos a separar para reemplazarla por esta función. Ya, entonces aquí separamos lo que no tenga la L, y acá escribimos la demanda de L. Entonces ahora lo que nos queda por hacer es simplificar todo lo que se pueda. Es decir, este W se nos va con este W. Ya recordemos que acá se conserva base y se restan exponentes. Entonces, ¿qué va a pasar? Este sería 7 séptimos. 7 séptimos menos 5 séptimos nos queda 2 séptimos. Y nos queda arriba porque el W de arriba es mayor. La Q queda igual y ahora tenemos que simplificar ese 0,4 con este 0,4. Este igual nos queda 7 séptimos. 7 séptimos menos 5 séptimos nos va a quedar a 2 séptimos. Ya el 2 se conserva, ya que no hay ningún otro 2, y el único que nos queda por simplificar sería el R. Tenemos un R arriba y otro abajo. Ya este igual está elevado a 7 séptimos el de abajo, y el de arriba es 5 séptimos. Restamos 7 menos 5 nos queda 2, y nos queda abajo, ¿por qué? Porque el de abajo era un R mayor, era 7 séptimos y este es 5 séptimos. Entonces ya aquí tenemos lista nuestra demanda de K. Lo que nos queda por hacer es escribirla formalmente, y aquí estaría su notación formal. ¿Ya? Entonces ahora vamos a proceder a la pregunta B. Ya tenemos las demandas, así que ahora vamos a calcular los óptimos, tanto para L como para K. Para el caso de L, perdón, para el caso de K vamos a escribir la demanda de K, la cual le vamos a reemplazar los valores. Es decir, el W ya no va a llamarse W, sino que vamos a colocarle un valor fijo, que sería 500. Para R lo mismo, sería 100, y para la Q sería 1000. ¿Ya? Porque el ejercicio nos dijo que calculáramos con una producción de 1000. Entonces vamos a reemplazar los valores por sus respectivas letras. Ya, entonces nos va a quedar esta expresión. Y al reemplazar esta expresión en la calculadora, recordemos que tienes que tener ojo y colocar los paréntesis, ya que eso es fundamental. Ya. Es decir, para saber cuánto es 500 elevado a 2 séptimos, tenemos que escribir el 500 por, elevado, paréntesis, 2 dividido en 7. Cierra paréntesis. Ya. Ese sería para el primer caso. Después, cuando quieras multiplicarlo por 1000, tienes que colocar, va a salir AND, ya, por paréntesis, los 1000
elevado 10 séptimos y 2 paréntesis. ¿Ya? Así lo mismo cuando quieran dividir. Por ejemplo, cuando ya ingresen la división, tienen que hacerlo así mismo. Pero en vez de colocar el por, va a ser dividiendo y con el número respectivo acá en el paréntesis. Ya, pero esa sería la forma de ingresar estos datos a la calculadora para que den un resultado correcto. Ya teniendo eso listo, deberían llegar a un nivel de contratación de capital de 14.759,59. ¿Ya? Y ahora vamos a hacer lo mismo para el trabajo, para nuestra demanda de trabajo. Vamos a reemplazar nuestros datos, que van a ser 500, que va a ser el precio del factor productivo trabajo, 100 por el factor productivo capital y 1000 sería el nivel de producción. Reemplazamos nuestros datos en la función y hacemos el cálculo. Ya, y vamos a llegar a un nivel de contratación de 1180,702. Ya, entonces, ahora lo que tenemos que hacer es proceder a graficar. Ya, entonces ya sabemos cuál va a ser nuestro equilibrio. Va a ser este. Ah, y recordemos que siempre hay un método de comprobación. No está escrito, pero se los voy a decir y se los voy a reiterar nuevamente. Entonces, para saber si siempre cuando nosotros llegamos a un equilibrio como este y queremos saber si está bien o está mal, tenemos que reemplazar estos datos en esta función, ya en la función de producción. Y esta Q sí o sí nos tiene que llegar a 1000 o 999,9, ya, pero no tiene que haber una variación significativa. Ya con una variación de dos enteros o un entero completo, ya sería una alteración que se puede generar por un error de cálculo, ya sea reemplazando los valores o netamente en una parte de todo el procedimiento. Por ejemplo, en una simplificación o algo por el estilo. ¿Ya? Por eso es importante comprobar, porque es fácil equivocarse. ¿Ya? Entonces, ahora, ya tenemos nuestros puntos de equilibrio. Lo que nosotros queremos saber cuánto sería el costo total asociado a esta contratación. ¿Para qué? Para poder saber, uno, cuánto va a ser el costo que se va a tener que incurrir para poder contratar esta combinación de factores productivos y también para poder saber cuáles serían la máxima contratación para cada uno de los factores productivos en la isocosto, ¿ya? Y así tener un gráfico completo. Entonces, primero presentamos nuestra función de costo, que sería CT, que es costo, es igual a W por L más R por K. Ya, esta sería la inversión en capital humano, ya, en trabajo, y este sería la inversión en capital, ya, en capital, en maquinarias, infraestructuras, cualquier tipo de esas cosas necesarias para poder operar, ya. Entonces, ahora vamos a proceder a reemplazar los valores, es decir, el precio de cada uno de los factores productivos lo vamos a reemplazar, es decir, el W por 500 y R por 100, y vamos a reemplazar la cantidad contratada de L y la cantidad contratada de K. Es decir, K por 14.000 y fracción y L por 1.180 y fracción. Ya, entonces teniendo aquí todo reemplazado, es cosa de multiplicar y sumar. Ya. Y el total nos tiene que dar un costo de 2.056.342,5. Ya, entonces a partir de este costo vamos a calcular estos dos puntos extremos. ¿Cómo vamos a calcular cada uno de los puntos extremos? De esta manera. El costo lo vamos a dividir por el precio de cada uno. ¿Ya? Esto es una W, ¿ya? Para esto sería lo máximo a contratar de L. Y para saber cuánto es lo máximo a contratar de K, sería dividirlo por R. Y ahí vamos a tener lo máximo de K. Y lo máximo de K es 20.000 y lo máximo de L es 4.000 y fracción. Ya, entonces, ahora solamente nos resta
determinar el punto, que sería un punto relativamente medio, ¿ya? Aunque está un poco más focalizado en contratación de capital que de trabajo. Entonces vamos a situar el punto y aquí vamos a colocar la cantidad contratada de L, la cantidad contratada de K, vamos a pasar la isocuanta, ¿ya? La isocuanta que va a tener un nivel de producción de 1000, ¿ya? Esos son todos los datos que sí o sí tienen que ir en el gráfico, ¿ya? Entonces, ahora, ya teniendo eso listo, vamos a proceder a calcular nuestra función de costo indirecto. Ya para ello vamos a seguir utilizando la función de costo principal, ¿ya? Y para esto vamos a tener que reemplazar las demandas en la función de costo. Nosotros acá, ¿qué hicimos? Reemplazamos el valor final, ¿cierto? Reemplazamos el valor final para obtener un costo específico. ¿Para cuál costo? Para cuando contrato 14.000 y 1.000, ¿ya? Entonces, yo ahora quiero hacer una función que me diga la misma información, es decir, cuánto es el costo asociado a, un cierto nivel de contratación, ya de capital y trabajo, pero sin saber necesariamente cuánto se contrata. Para eso nos sirve la función de costo indirecto. Vamos a saber cuánto es el nivel de costo, solo sabiendo cuánto va a ser el salario, por decirlo, el costo de la mano de obra, que sería W, y cuánto sería el precio del capital, ¿ya? Teniendo solo y aparte el nivel de producción. Teniendo esos tres factores, vamos a poder saber cuánto es el nivel de costo asociado sin saber cuánto se contrata de L y de K, ¿ya? Y para ello necesitamos la función de costo indirecto. La función de costo indirecto se calcula reemplazando las demandas condicionadas en la función de costo. Tenemos, esta es nuestra función de costo y vamos a reemplazar la demanda de L. Y en la K vamos a reemplazar la demanda de K. Ahora vamos a simplificar y trabajar lo máximo que se pueda para dejarlo en su mínima expresión. Entonces tenemos un W multiplicando y un W dividiendo. Recordemos que este W está elevado a 7 séptimos. Entonces, vamos a simplificar este que está dividiendo con este que está multiplicando. Se conserva la base y se restan los exponentes. 7 menos 5, 2. Y que de arriba, ¿por qué? Porque el de arriba es mayor. Entonces nos va a quedar W elevado a 2 séptimos. Y el resto de cosas se conserva. Ya el 0,4 elevado a 5 séptimos se conserva, el R elevado a 5 séptimos también y la Q elevado a 10 séptimos igual. Lo mismo pasa con el 2 elevado a 10 séptimos. Y ahora para el otro apartado vamos a hacer lo mismo. Acá podemos simplificar la R. Tenemos una R multiplicando y una R dividiendo. ¿Ya? Entonces tenemos que conservar la base y restar exponentes. Esto igual es 7 séptimos. 7 séptimos menos 2 séptimos nos queda 5 séptimos. ¿Ya? Y ese va a quedar arriba porque el de arriba era mayor. Y el resto se conserva. Entonces, si nosotros observamos, tenemos un W elevado a 2 séptimos. Acá tenemos un W elevado a 2 séptimos. Un R elevado a 5 séptimos. R elevado a 5 séptimos. Q elevado a 10 séptimos. Y un Q elevado a 10 séptimos. Acá tenemos un 2 elevado a 10 séptimos y lo mismo acá. Entonces vamos a factorizar. Vamos a factorizar por todo lo que sea igual. Ya, entonces, esta función, para que vuelva a ser esta, ¿qué le falta? Le falta el 0,4, ¿verdad? Entonces, vamos a colocar acá el factor, el numerito que le va a faltar. Ya que si multiplicamos este por este, y ya si multiplicamos estos dos factores, nos vamos a volver acá arriba. Por eso estamos factorizando. Estamos agrupando, pero sin perder el origen, ¿ya? El número inicial. Entonces, sabemos que para que los números que nosotros estamos factorizando vuelvan a ser la primera expresión, tenemos que multiplicar todo por 0,4 elevado a 5 séptimos. Para la segunda expresión, tendríamos que multiplicar todo por 1 dividido 0,4 elevado a 2 séptimos. ¿Por qué? Porque
0,4 elevado a 2 séptimos está abajo. ¿Y eso qué quiere decir? Que ese numerito es 1 elevado a, perdón, dividido a 0,4, 2 séptimos. Ya, entonces, entonces, ahora dejamos este, bueno, podemos dejarlo así o seguir trabajando. Ya, es decir, resolver este número, sumarlo con este y después multiplicar el resultado por este. Pero ya con que factoricen ya está correcto. De hecho, si ya llegan hasta este paso, también ya estaríamos diciendo que está correcto, aunque podrían desarrollar más. Voy a borrar un poco para que no se vea. Ya llegando aquí, ya está correcto. Ya, pero siempre la idea es que lo dejen en la mínima expresión. Este sería como el aconsejable. De hecho, ustedes podrían trabajarlo más, dejar, por ejemplo, estos son números, así que se puede calcular. Esto se puede después dividir por este número, así que se puede seguir desarrollando, pero ya con esto ya es suficiente. No, no más complicaciones ahí. ¿Ya? Y con eso ya cerraríamos el ejercicio uno de largo plazo. ¿Ya? No entré en tanto detalle, o sea, tanto profundización de cada tema, porque este es nuestro tercer ejercicio relacionado a este tema. ¿Ya? Y hemos hecho ejercicios de los tres tipos. ¿Ya? Primero partimos diciendo uno de los más fáciles, que sería el de con exponente que suman uno, es decir, con rendimientos constantes. La semana anterior hicimos uno con rendimientos crecientes y este sería el último ya para terminar los tres tipos de ejercicios y los tres tipos de funciones con una de rendimientos decrecientes. Ya, estas son un poquito más, son como la que tienen los exponentes relativamente más feos, por decirlo de alguna forma, ya, ya que aquí sí que les aconsejo trabajar con fracciones, porque por ejemplo para buscar o saber el inverso de 0,7 es con otro método que no sea fraccionario es visualmente más difícil, ¿ya? O lo mismo acá, al multiplicar aquí es un poco más complejo, pero ahí como a usted se le acomode más, se le haga más fácil, cuál sea su fuerte, está en el libre elección de desarrollarlo como usted desea. Entonces, ahora pasamos al ejercicio número 2. Ya, este está relacionado con funciones de costo de corto plazo. Ya, corto plazo, ¿por qué? Aquí está nuestra función de costo. Nuestra función de costo tiene un número solo, que sería el 16. No está acompañado de ninguna letra. Entonces ese nosotros siempre lo vamos a considerar como el costo fijo. Y esta función de acá, o todo lo que tenga Q, va a ser variable. Ya, en este caso tenemos costo fijo más un costo variable. Al tener un costo fijo, al tiro, corto plazo. Si hubiese sido 16Q, ya ahí cambia. ¿Por qué? Porque ya no habría costos fijos, sino que todo variable. Sería 16Q más 4x cuadrado. En ese caso estaríamos hablando de largo plazo. ¿Ya? En este caso es corto plazo. Y nuestro costo marginal es 8Q. Entonces, nos están pidiendo de calcular el punto de cierre y el punto cero beneficio. ¿Ya? Para ello, nosotros ya lo vimos y eran con unas formulitas. Bueno, la pregunta B nos dice determinar la función de beneficio. La C nos pide calcular si el precio de mercado es de 24 unidades, calcula el beneficio económico de esta empresa. Y la D nos está pidiendo los beneficios económicos cuando el precio de mercado del producto es 8. ¿Ya? Entonces, vamos a partir con el ejercicio. Escribimos los datos. El primer dato es que el costo total es 16 más 4Q cuadrado. El costo marginal es 8Q. Entonces partimos con el punto de cierre. Recordemos que la forma de calcular el punto de cierre es costo variable medio es igual al costo marginal. Entonces, vamos a calcular primero el costo variable medio. Primero tenemos que el costo variable, ¿cierto? Recordemos que es todo lo que no tenga, o sea, que tenga una Q, ¿ya? En este caso sería el 4Q cuadrado. El 16 es el fijo porque no tiene ninguna Q. Entonces tenemos el costo variable, que es 4Q cuadrado. El costo medio, el costo variable medio, es igual al costo variable
dividido en Q. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a dividir esto por Q, como sale acá. Y entonces Q cuadrado dividido en Q nos va a quedar el costo variable medio de 4Q. Entonces vamos a proceder a igualar costo variable medio, porque ya lo conocemos, con el costo marginal que nos da el ejercicio. Entonces nos queda 4Q es igual a 8Q. Y eso nos va a dar que Q es igual a 0, ya que el 4Q pasa al otro lado restando y nos queda 4Q es igual a 0. Y 4, o sea 0 dividido en 4 nos va a quedar 0. ¿Ya? Entonces, ya teniendo listo eso, vamos a proceder a reemplazar el 0 que determinamos recién, podemos reemplazarlo en el costo marginal o en el costo variable medio, ya que recordemos que esta es una igualdad, así que nosotros reemplacemos donde sea, deberíamos llegar al mismo número. Ya, entonces tenemos que el costo marginal es igual a 8Q. Entonces la Q la vamos a reemplazar por 0. Entonces el costo marginal es igual a 8 por 0. Y 8 por 0 es 0. Si nosotros reemplazamos en el costo variable medio, vamos a tener que sí o sí llegar a 0. Hagámoslo acá. Tenemos 4 por Q, ¿cierto? O sea, 4 por 0 y nos va a volver a dar 0, ¿cierto? Entonces, tanto si lo reemplazamos en el costo variable medio o en el costo marginal, sí o sí vamos a llegar a 0. ¿Ya? O sea, el punto de cierre va a ser cuando la empresa produzca 0 a un precio de 0. ¿Ya? Ese va a ser nuestro primer punto, el punto de cierre. Ahora tenemos el punto cero beneficio. El punto cero beneficio se calcula de la siguiente forma. El costo medio es igual al costo marginal. ¿Ya? Entonces, vamos a tener que calcular primero el costo medio. El costo medio es igual a, al costo total dividido en Q. Ya está dividido en Q. Es decir, toda la expresión que teníamos inicialmente, el 16 más 4Q cuadrado, lo vamos a dividir en Q. Y aquí está que el primero, la primera parte, 16 dividido en Q, y 4Q cuadrado dividido en Q. ¿Lo siento? Entonces vamos a simplificar lo que se pueda. Entonces acá tenemos que eso, la primera parte no la podemos simplificar. Sí o sí va a tener que quedar 16 dividido en Q. La segunda parte, sí. Tenemos un Q al cuadrado y un Q dividiendo. Entonces simplificamos este Q con el cuadrado y nos queda 4Q. ¿Ya? Entonces ya conocemos nuestro costo medio. Ahora vamos a reemplazar los datos acá. ¿Ya? Y vamos a ver cuál va a ser nuestro punto cero beneficio. Entonces reemplazamos primero el costo medio y el costo marginal. Teniendo esta información vamos a proceder a despejar la Q. Ya pasamos esta Q que está sumando al otro lado restando. Y 8 menos 4 nos queda 4. Entonces ya nos va a quedar 16 dividido en Q es igual a 4Q. Esta Q que está dividiendo va a pasar multiplicando. Entonces nos va a quedar 4Q cuadrado. Ya, ahora vamos a aplicar raíz cuadrada para eliminar esta Q cuadrada. Y esto nos va a quedar, la raíz de 4 es 2, entonces nos va a quedar 2 es igual a Q. Ya, entonces ya sabemos que la empresa para poder empezar a recibir beneficios, ya va a partir, va a tener que necesariamente producir desde 2 en adelante. Ya, cuando produce 2 no gana nada, pero tampoco pierde. O sea, cambia prácticamente todo lo que gana lo ocupa en producción. Ya, pero a partir de este punto en adelante, la empresa empieza a tener beneficios positivos. Desde este punto hacia atrás va a tener beneficios negativos. Ya, entonces, vamos a reemplazar el 2 en el costo marginal o en el costo medio. Cualquiera de los dos, recordemos, es una ecuación, así que sí o sí tenemos que llegar al mismo número. Y si no llegamos al mismo número es porque esta ecuación fue mal resuelta. Ya, entonces, vamos a reemplazar en el costo marginal y vamos a tener que 8 por 2 es igual a 16. Recordemos que 8Q
es igual a nuestro costo marginal. Entonces reemplazamos la Q por el 2 y nos queda 8 por 2, 16. Entonces ya sabemos que nuestro punto cero beneficio se da cuando se producen 2 unidades a un precio de 16 unidades monetarias. Entonces vamos a proceder a graficar. Acá tenemos los dos puntos. Acá en este vértice tenemos el punto cero beneficio, perdón, el punto de cierre, y acá tendríamos nuestro punto cero beneficio. ¿Ya? Recordemos que el punto de cierre nos dio cuando se producía 0 a 0 pesos. ¿Ya? Y el punto cero beneficio nos dio cuando se producían 2 unidades a un precio de 16. ¿Ya? Entonces ya con eso ya abordamos y completamos eh, el ejercicio A. Entonces ahora vamos a pasar al B. Nos está pidiendo los beneficios de la empresa. Primero tenemos que plantear la función de beneficio. Bueno, beneficio se denota como PI, ya en economía. Entonces vamos a tener ingresos menos costos. Esa sería nuestra definición de utilidad, ¿cierto? Ingreso menos costos. Entonces vamos a tener que nuestra función de ingreso siempre va a ser precio por cantidad. ¿Ya? Ese va a ser siempre nuestra función de ingreso. Y la función de costo va a variar de cada ejercicio. En este caso, la función de costo tenemos que reemplazarla por la que nos dio el ejercicio, que era 16 más 4q cuadrado. Y ojo porque está en paréntesis, porque ahora nosotros eliminamos el paréntesis y cambian los signos adentro. Es decir, menos 16 menos 4q cuadrado. Ya, entonces, ya tenemos lista nuestra función de beneficios. Ya, la pregunta solo nos pedía armarla. Entonces, ahora la pregunta siguiente, nos están preguntando cuáles son los beneficios de la empresa cuando el precio es 24. Entonces, recordemos que en la oferta de la empresa va a ser siempre P es igual al costo marginal. Entonces, con esto vamos a saber cuánto produce la empresa a un precio de 24. Entonces, reemplazamos P por 24 y el costo marginal por la función de costo marginal, que era 8Q, y vamos a obtener que 24 dividido en 8 nos va a dar 3. ¿Ya? Entonces, sabemos que a este precio de 24, la empresa produce 3. Entonces, con la función de beneficios que ya conocíamos, vamos a reemplazar los datos del ejercicio. Es decir, vamos a reemplazar el P por este 24, y aquí estaría. La Q la vamos a reemplazar por la que encontramos recién, que sería 3, aquí está. Y el resto se conserva, que sería menos 16 menos 4 por Q. Ya volvemos a escribir el 3 al cuadrado. Entonces, 24 por 3 nos da 72 y estos serían los ingresos de la empresa, ¿ya? Y la suma de todo esto nos va a dar 52, ¿ya? Y esos serían los costos de la empresa para producir 3 unidades. Entonces, si restamos ingresos menos costos, nos da los beneficios. Y los beneficios que tiene esta empresa son de 20 unidades monetarias. ¿Ya? Entonces, nosotros ya sabíamos que íbamos a obtener beneficios positivos. ¿Ya? ¿Por qué? Por el punto cero beneficio. Recordemos que nos dio 2. Entonces, para cualquier número superior a 2, los beneficios sí o sí van a ser positivos. En cualquier número inferior a 2, nos va a dar sí o sí beneficios negativos. ¿Ya? Entonces ya sabemos los beneficios de esta empresa bajo este contexto. Entonces el ejercicio siguiente nos da otro precio. Y este precio es de 8 unidades monetarias. ¿Ya? Entonces ya sabemos que el precio es 8. Entonces precio es igual al costo marginal. Y vamos a reemplazar acá 8 es igual a 8Q. Entonces vamos a pasar dividiendo este 8 que está multiplicando, y 8 dividido en 8 nos da 1. Entonces sabemos que el nivel de producción para ese precio va a ser de solo una unidad. Entonces vamos a seguir usando nuestra función de beneficio y vamos a reemplazar. Tenemos 8 que sería el precio, ya, el P, por la cantidad que se va a producir,
que sería 1, el costo fijo, y acá el costo variable, que sería 4 por la cantidad a producir al cuadrado. Sería 1 al cuadrado. Entonces, 8 por 1 nos da 8, que serían los ingresos de la empresa, y los costos nos va a dar 16, menos 16 menos 4 nos da menos 20. Esos serían los costos. Es decir, si nosotros restamos 20 menos 8, o 8 menos 20 en realidad, nos va a dar menos 16, ya que serían los, entre comillas, beneficios que tiene la empresa. En este caso son de carácter negativo, ¿ya? Pero acá hay una analogía que tienen que hacer, sobre todo en el corto plazo. Tienen que ver en qué parte va a estar situado este punto, ya con una producción de 1, ya, y un precio de 8. Este va a estar situado acá, entre medio. Supongamos aquí. Voy a hacer la línea. Aquí va a estar el 1 y acá va a estar el 8. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasaría con la empresa? La empresa sale de la industria, sigue en el mercado, gana dinero, pierde dinero. ¿Qué creen ustedes? ¿O qué le aconsejaría? ¿Cómo? ¿Puedes replantear la pregunta? Ya, que en esta situación en que la empresa está produciendo una unidad a un precio de 8, ¿qué va a suceder con la empresa? Ya, porque ya sabemos que está en pérdida, ya. Entonces, la empresa al estar en pérdida sale de la industria, sigue en la industria, ya. ¿O qué No, sí, necesidad está está teniendo? produciendo, ¿no? Está produciendo 1 al precio de 8. Está perdiendo, pero está produciendo igual. ¿Sí? Porque está produciendo. Recordemos que el punto de cierre era este. Abajo de este punto, la empresa sí o sí salía de la industria. Pero acá estamos entre los dos puntos, Claro. ¿ya? Entonces, en este caso, la empresa efectivamente está en pérdida, pero un tipo de especial de pérdida, no es una pérdida irrecuperable, ¿ya? A largo plazo se va a recuperar. ¿Por qué? Porque para producir una unidad va a ocupar costos fijos y costos variables, ¿verdad? La función de costo medio nos va a decir todo lo que conlleva ese nivel de producción. En este caso, sería este punto, ¿ya? Hasta acá arriba, pongámosle X para no darle un número determinado. Sabemos que nos va a costar X, ¿ya? Entonces, nosotros si no estamos ganando X, estamos ganando menos que X, estamos 8 solamente. Entonces, ¿qué va a pasar? Estos costos medios se dividen en dos tipos de costos, ¿verdad? Los costos fijos y los costos variables. El costo fijo, perdón, partamos con el costo variable. El costo variable tiene su propia función, que sería la función de costo variable medio. Todo lo que está bajo esta curva representa los costos variables. Es decir, si acá nosotros estamos con el 1, voy a cambiar el color para que se note mejor. Un azul. Todo lo que está en este trayecto son lo que se genera o los costos que se incurren en costos variables. ¿Ya? Entonces, de este 1 de producción, vamos a ocupar todo esto, ya, hasta acá. Todo este pedacito de aquí va a ser costos variables. ¿Ya? Va a ser obviamente menor a 8. ¿Por qué? Porque nosotros alcanzamos a cubrir todos los costos variables y una parte de los costos fijos. Que los costos fijos, voy a colocarlo con otro color, verde, están de aquí hasta acá. Ya todo esto, la diferencia entre el costo medio y el costo variable medio, representan los costos fijos. Todo esto. Ya entre menos se produce, los costos fijos tienen un mayor nivel de participación. ¿Ya? Y entre más se va produciendo,
se va disminuyendo el impacto en cada unidad adicional, ¿ya? ¿Por qué? Porque entre más voy produciendo, como que se va pagando de a poquito solo. Se va pagando, se va pagando, se va pagando. ¿Por qué? Porque estoy produciendo y estoy vendiendo. Y dentro de ese precio está incluido un pedacito o una porción de mis costos fijos. La totalidad de mis costos variables, pero una parte de mis costos fijos. Si voy sumando de a poquito, de a poquito, de a poquito, voy a llegar a un punto que los voy a pagar todos. ¿Ya? Entonces, por eso situarse entre medio a largo plazo es rentable, de corto plazo no es tan rentable. Por eso cuando se habla de pérdida, primero tienes que ver en qué parte se sitúa, si es costos recuperables o irrecuperables. En este caso son costos recuperables. ¿Por qué? Porque está sobre el punto de cierre, eso es muy importante, ya, y está en este caso bajo el punto cero de beneficio. Y al estar situado entre medio, vamos a tener sí o sí, vamos a cubrir la totalidad de los costos variables y una parte de los costos fijos. Ya voy a cambiar de color a rojo. La diferencia que está aquí marcado con rojo son los costos fijos recuperados. ¿Ya? Y lo que está con moradito significan los costos fijos perdidos. ¿Ya? Entonces, esto es lo que está perdiendo efectivamente la empresa. ¿Ya? Estos serían los costos fijos P, ¿ya? Perdidos. Estos serían los costos fijos recuperados. Y la suma entre los costos fijos perdidos y los recuperados me va a dar la totalidad de los costos fijos en este punto. ¿Ya? Recordemos que los costos fijos, ¿cuánto eran? 16. Entonces, aquí estoy recuperando una parte chiquitita de los 16. Pongámosle un valor hipotético de, de 5. Ya estamos recuperando 5 de los 16. Es decir, todo esto acá representaría los 11 pesos que estoy perdiendo. Pero voy a producir 2, voy a perder un poquito menos. Así un poquito menos y un poquito menos hasta un punto que los voy a recuperar de 5 en 5, de 5 en 5 y así voy a terminar pagando todos mis costos fijos. ¿Ya? Los costos fijos perdidos más los costos fijos recuperados, ¿qué daba? Y el costo fijo total. Ok. ¿Ya? Entonces, ya teniendo esta parte clara, ya creo que se lo habían dado como tarea de investigar, si no me equivoco, pero acá le aclaramos la duda, ¿ya? Porque puede que sea un factor a preguntar en el certamen o test, ¿ya? Entonces, no está de más explicarlo, ¿ya? Entonces tienes que tener claro eso. Y si ya la empresa no alcanza a recuperar ni sus costos variables ni sus costos fijos, es porque la empresa sí o sí va a tener que salir de la industria porque es insolvente, no alcanza a cubrir nada, nada. Solo genera pérdidas y pérdidas que no va a recuperar porque el costo variable, si yo no lo recupero por cada unidad producida, es imposible, es insolvente. Es decir, supongamos que yo hago zapatillas y solo los materiales que involucran la zapatilla me cuestan 10.000 pesos y yo estoy vendiendo cada una 5.000. ¿Qué quiere decir? Que entre más vendo, más pierdo, porque se supone que cada una me cuesta como producirlas y hacerlas 10.000 pesos. Entonces, si yo las vendo a la mitad, entre más voy vendiendo, más voy perdiendo. ¿Ya? Pierdo el restante, que sería los otros 5.000. ¿Ya? Entonces, a eso sí que no se puede, uno no puede operar una empresa así. ¿Ya? Entonces, por eso es importante eh, saber distinguir dentro de la estructura de costos dónde se sitúa cada uno, ¿ya? Es decir, ¿qué pasa cuando tengo un punto que está sobre el punto de cierre, pero bajo el punto cero beneficio? ¿Qué está sucediendo con la empresa ahí? ¿O qué pasa si está sobre los dos puntos, por ejemplo? Si estamos hablando, por ejemplo, si hay una empresa que se encuentra acá operando, ¿ya? Entonces, eso es importante, ¿ya? Y recordemos que el punto cero beneficio se ve y se analiza desde la cantidad, que sería la cantidad mínima que produce la empresa, ya, con la cual desde ahí en adelante gana dinero, desde ahí hacia abajo pierde dinero, y se analiza como precio, que sería el mínimo precio que la empresa puede soportar para no generar pérdidas.
Ya desde ahí hacia arriba, cualquier precio desde 16 hacia arriba, la empresa va a ganar, va a tener beneficios positivos. Desde ese punto hacia abajo serían solo beneficios negativos, donde tendríamos que ver y analizar qué sucedería con cada caso, ya si estamos en una situación recuperable o irrecuperable. Ya recordemos que todo esto lo que estamos haciendo es para corto plazo. En el largo plazo, si es que le llegan a preguntar algo relacionado con el largo plazo, su solución es mucho más simple, ya que solo va a existir una curva. Eh, esta de acá abajo, esta no va a existir. ¿Ya? Solo va a ser el costo marginal y el costo medio. Si el punto se sitúa bajo el costo medio, es decir, como el uno que habíamos dicho, aquí la empresa no opera. ¿Ya? El punto de cierre es igual al punto cero beneficio. Este sería el punto que manda en el largo plazo. Y así la empresa está bajo este punto, sale de la industria. Y si está sobre este punto, sigue estando en la industria. Y si está en el punto cero beneficio, va a seguir estando en la industria. ¿Ya? El largo plazo no es complejo, es solo eso. Es siempre calcular el punto cero beneficio y el equilibrio de largo plazo siempre va a ser el punto cero beneficio. ¿Ya? No tiene mayor, de momento, de momento no tiene mayor complejidad. Ya que no los estamos involucrando con un mercado, sino solo cómo se mueve la empresa. ¿Ya? Y la empresa en el largo plazo siempre va a rondar con el respecto a su punto cero beneficio. ¿Ya? Entonces, después cuando a esto le involucremos una oferta y una demanda, o sea, haya una interactúen entre sí, y ahí vamos a ver cómo afecta a la empresa en el largo y en el corto plazo. Ya, pero eso sería la clase siguiente. ¿Ya? Bueno, dudas, consultas, porque esos serían los ejercicios de repaso, ¿ya? Preparándolos para el caso que se lo van a subir en un ratito más. Así que, más o René, menos, yo tengo una duda ¿sí? antes de que termine la clase, en el ejercicio 2 cuando, bueno, en el mismo ejercicio que estamos viendo, cuando pedía el punto de cierre, cuando igualaba el costo variable medio con el costo marginal, cuando Q es igual a cero, ahí no quedé muy claro en esa parte. Ya. Acá tenemos entonces que el costo variable medio era 4Q, ¿cierto? Sí, ahí claro, hasta ahí claro. Y el costo marginal es 8Q. Entonces nos queda esta ecuación. Voy a hacerla con el lapicito para que sea paso a paso. Nos queda, voy a cambiar el color. Se nos queda 4Q es igual a 8Q. Entonces aquí lo que tenemos que es despejar el AQ. Tenemos que dejar solo una Q. Entonces vamos a pasar esta Q al otro lado restante. Y acá al no quedar nada va a quedar 0. 0 es igual a 8Q menos 4Q. 8 menos 4 nos va a quedar 4, ¿cierto? 4Q. Eso es igual a 4Q. Y ahora para dejar solo la Q tenemos que pasar el 4 que está multiplicando al otro lado dividiendo. Eso nos va a quedar 0 dividido en 4. Eso es igual a Q. Y esto, esa división nos va a dar 0. Entonces 0 es igual a Q. ¿Ya? Y así llegamos a un nivel de producción de 0. Sabemos que es 0. Ya, en este caso es porque es una función simple, ya no necesariamente siempre va a ser 0. Ya si tiene por ejemplo, un otro valor asociado, es decir, 8Q más 3, ya ahí tendría una diferencia. Pero en este caso, como es solo 8Q, no, va a ser parte del origen. Ya, entonces, ya teniendo listo esta parte, tenemos que reemplazarlo ya sea acá, en el costo variable medio, o en el costo marginal. Cualquiera de los dos nos va a dar exactamente lo mismo. Podemos reemplazar este aquí o este
en el costo variable medio. En cualquiera de los dos vamos a llegar a los mismos resultados. Y lo podemos comprobar. 0, reemplacémoslo acá. 0 por 4 por 0 da 0. Si reemplazamos en el costo marginal, 8 por 0 nos da 0. Entonces el punto de cierre es 0.0, el origen del grafo. ¿Ya? Es decir, en este caso, la empresa no puede salir de la industria, ¿ya? Pero esto es un ejercicio y una función hipotética, ¿ya? La realidad no es tan así, ¿ya? No es tan lineal ni tan perfecto el, los cálculos de la función. Pero así sería la metodología con la que se trabaja, ¿ya? Siempre Ya, René, vamos a gracias. tener que igualar costo variable medio con el costo marginal, ¿ya? René, bueno, se ha hablado solo de corto plazo y de largo plazo. ¿Qué pasa cuando, no sé, existe un mediano plazo? No, siempre es corto o largo, porque el corto plazo es cuando existe un factor productivo fijo, y ya cuando pasan a ser todos variables, sería netamente largo plazo, ya porque ya al menos hay uno variable. Perdón, perdón, ahí están todos variables. Ya en el corto plazo es al menos uno fijo, ya es corto plazo. Y eso va a depender netamente de la industria. ¿Ya? Eso serían las variaciones de tiempo. Siempre sería corto y largo. No hay un intermedio de mediano plazo. Bien, gracias. De nada. Siempre, siempre tienes que ir viéndolo en función de la cantidad de factores productivos. ¿Ya? En este caso siempre trabajamos con dos, pero la vida real pueden haber más y ahí por eso cambiaría un poco la concepción de corto y largo plazo. Eso se situarían dependiendo de la variabilidad de cada factor. ¿Ya? En este caso, siempre se considera como el capital, el factor productivo fijo en el corto plazo, de ahí y la mano de obra sería el variable. Y a largo plazo ambos son variables. Podemos ajustarnos a contratar de uno, de otro, y así buscar el óptimo de producción. Nos podemos planificar para ser más eficientes en el largo plazo. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? Ya, bueno, entonces, bueno, estos ejercicios están disponibles en EVA, ¿ya? Para que les sean de ayuda. Ya hemos visto los tres tipos de funciones para el ejercicio uno sobre todo. Ya vimos los tres tipos de funciones, de los tres tipos de estructuras de rendimientos. Así que para esto sería lo que están más preparados y lo que conlleva una matemática más compleja. Así que por eso quise ver los tres tipos para que estén preparados para cualquier situación. Y la siguiente, estas son todos ejercicios muy similares, ¿ya? Bajo esta estructura. Y le pueden preguntar bajo la estructura de costos, con lo que hicimos recién, o preguntarle bajo la perspectiva de producciones marginales, como lo vimos anteriormente, ¿ya? Son dos formas de preguntar o analizar exactamente lo mismo. Pero yo creo que va a ser esta metodología la que va a utilizar el profesor, ya que con esta forma de los costos vamos a seguir trabajando. ¿Ya? Bueno, sí, si ya no tienen más dudas, lo- ¿Cuándo va a salir este video, René? eh, yo creo que mañana, no más seguro. ¿Ya? Para Eh, poder verlo. Bueno, sí, sí, mañana va a estar disponible, lo más seguro. ¿Ya? Bueno, que les vaya bien en el caso. No desconozco, no lo he visto para nada. ¿Ya? Pero por eso traté de abarcar de todo un poquitito para que no haya sorpresas y no estén preparados para lo que el profesor los tenga preparados. ¿Ya? y ya lo subió el caso hace como 5 minutos. Y por eso te preguntaba por el mediano plazo, porque hace una pregunta con respecto a eso, me llamó la atención. Mediano plazo. Mediano, pero bueno, Mm. desconozco, no he visto el ejercicio, a lo mejor algo tiene que ver con respecto a más que la palabra, sino con las funciones Ya, o algo por el estilo. ya. Sí, yo creo que más va a eso
que netamente a como conceptualmente el mediano plazo, ¿ya? Sí, yo creo que más que nada va con un juego como para colocar harto y que se confundan, ¿ya? Pero ustedes lo importante es ver de qué les piden, ver las funciones y desarrollar, ¿ya? Porque no es nada distinto como sería de esta metodología o como la metodología que está acá arriba, ¿ya? Ya, o sea, si hay un valor, si hay capital fijo, corto plazo. Si son los ambos variables, largo plazo. Largo plazo. Sí, eso es Ya, René. primordial. Muchas ¿Oh? gracias, René, por la clase. De nada, que estén súper, que les vaya muy bien. Muchas gracias, René. Buenas Chao, noches. René. Ruega Gracias. por nosotros. Nada, sí les va a ir bien, están preparados. Yo creo que están muy preparados. Que Ya, les vaya René, muchas súper. gracias. Chao, chao, Chao. Chao, cuídense, chao. éxito. Chao, chao.